Attento alla luce, grazie. Grazie, così va bene. Gracias. Enzo, Gracias, Enzo. ¿y su nombre? Palermo. ¿Quién eres? Cajas importadas del Medio Oriente. Buongiorno. Khalid, torniamo al lavoro. Uno, dos, Ok. Trivia. Ok, ve tú. cuatro. Pagaron al mismo tiempo, exactamente a las 18:16. ¿Y había huellas? Grazie. Come piace a voi. ¿Con quién trabajas? Soy jubilado. ¿De dónde? Sua figlia è uscita da scuola prima. Ma chi è? Por el momento. El granjero siciliano. La principal tomó posesión en Nápoles. Donde es más fácil contrabandear. Hai visto cosa hanno fatto con i soldi che gli hai dato? Hai visto? Esta calle empedrada. ¿Para qué estas personas vean? E se qualcuno che si è messo contro a noi? Mi sorpresa. Para matar a 2.100.000 personas, más de la población de Nápoles, Italia. Greg Dyer.
El sol se derramaba sobre las antiguas piedras de Atrani, un pequeño pueblo enclavado en la costa amalfitana de Italia. Sus rayos dorados bailaban sobre el mar Mediterráneo, creando destellos que parecían pequeñas estrellas diurnas. En este rincón del paraíso, donde las casas se aferraban a los acantilados como si temieran caer al mar, Robert McCall había encontrado algo parecido a la paz. Sentado en la terraza de un pequeño café, contemplaba el horizonte mientras sostenía entre sus manos una taza de té. Con meticulosa precisión había doblado la bolsita de té en una servilleta, un ritual que para cualquier observador casual parecería insignificante, pero que para él representaba orden en un mundo caótico. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos que guardaban secretos inconfesables, recorrían la plaza donde los lugareños comenzaban su día. Buongiorno, Roberto, saludó a Mina, la dueña del café, una mujer de unos 50 años con una sonrisa cálida que parecía iluminar todo a su alrededor. Veo que Stefano finalmente te vendió ese sombrero. McCall sonrió, un gesto que suavizaba su rostro marcado por las cicatrices invisibles de una vida dedicada a la violencia. Buenos días, Amina. Sí, creo que se cansó de verme mirar el escaparate. Te queda bien, respondió ella mientras limpiaba la mesa contigua. Pareces un verdadero italiano ahora, solo te falta mejorar tu acento. McCall asintió, agradecido por la normalidad de la conversación. Durante décadas, su vida había estado definida por la sangre y la muerte. Como asesino del gobierno estadounidense, había ejecutado órdenes sin cuestionarlas, convencido de que servía a un propósito mayor. Pero el tiempo y la experiencia le habían enseñado que la línea entre la justicia y la venganza era más difusa de lo que jamás hubiera imaginado. Ahora, en este rincón del mundo, intentaba reconciliarse con los horrores que había cometido, encontrando un extraño consuelo en servir justicia a aquellos que no podían defenderse por sí mismos. Pero en Atrani, por primera vez en mucho tiempo, no había necesitado intervenir. La vida fluía con una simplicidad que resultaba casi hipnótica. Las campanas de la iglesia repicaron en la distancia, marcando las 10 de la mañana. McCall consultó su reloj, un cronómetro de precisión militar que contrastaba con la apacible escena. Era hora de su paseo matutino por el mercado. Se levantó, dejando unas monedas sobre la mesa, y caminó por las estrechas calles empedradas. Los vendedores locales ya lo reconocían y lo saludaban con familiaridad. Para ellos, era simplemente Roberto, el americano que hablaba un italiano rudimentario y que siempre parecía estar observándolo todo. Roberto, llamó Gio, un joven policía local que se acercaba con su característica sonrisa. ¿Cómo estás hoy? McCall estrechó la mano del joven. Giovanni Marsala era uno de los pocos oficiales de la zona, encargado de mantener el orden en un lugar donde rara vez sucedía algo más grave que una disputa entre vecinos o algún turista demasiado entusiasta. Estoy bien, Gio. ¿Cómo está tu familia? Creciendo, respondió con orgullo. María dice que el bebé patea como un futbolista. Ya sabes, sueño con que sea el próximo Del Piero. McCall sonrió ante el entusiasmo del joven padre. Estoy seguro de que será exactamente lo que tenga que ser. Mientras continuaban conversando, McCall notó un cambio sutil en la atmósfera del mercado. Varios comerciantes intercambiaron miradas de preocupación cuando un automóvil negro de lujo se detuvo en el extremo de la plaza. De él descendieron 3 hombres vestidos con trajes caros y expresiones que McCall reconoció al instante, depredadores evaluando su territorio. ¿Quiénes son?, preguntó a Gio, cuyo rostro se había tensado visiblemente. Negocios, respondió escuetamente el policía. No te preocupes, Roberto, son solo visitantes. Pero McCall sabía reconocer el miedo. Lo había visto en los ojos de demasiadas víctimas como para confundirlo. Observó cómo los hombres se acercaban al puesto de un pescador anciano. La conversación parecía cordial a primera vista, pero el lenguaje corporal contaba una historia diferente. Deberías volver a tu café, sugirió Gio, intentando sonar casual. Hoy hace demasiado calor para estar en la plaza. McCall asintió lentamente, pero no se movió. En lugar de eso, sus ojos siguieron a los hombres mientras se desplazaban de un puesto a otro. Algunos comerciantes entregaban sobres, otros simplemente agachaban la cabeza en señal de sumisión. La camorra murmuró para sí mismo, identificando el patrón. La mafia napolitana extendiendo sus tentáculos incluso en este rincón aparentemente idílico. Esa noche, sentado en el balcón de su pequeña habitación alquilada,
McCall contemplaba las luces del pueblo que se reflejaban en el mar. La tranquilidad de la escena contrastaba con la inquietud que sentía. Durante semanas había creído encontrar un refugio, un lugar donde quizás podría comenzar de nuevo, lejos de la violencia que había definido su existencia. Pero ahora comprendía que, incluso aquí, en este aparente paraíso, las sombras se extendían. Sacó de su bolsillo un reloj de bolsillo antiguo. No funcionaba, pero lo conservaba como recordatorio de una promesa hecha a su difunta esposa: encontrar la paz algún día. Sus dedos acariciaron la superficie gastada del metal. ¿Es esto lo que querías para mí?, susurró a la noche. ¿Encontrar un hogar solo para descubrir que la oscuridad me sigue donde quiera que vaya? El silencio fue su única respuesta, pero en su interior, McCall ya sabía lo que debía hacer. Si este lugar iba a ser su hogar, entonces tendría que limpiarlo de las sombras que amenazaban con devorarlo. Al día siguiente, se sentó en su café habitual, pero esta vez con un propósito diferente. Ya no era un simple observador, ahora estudiaba meticulosamente los movimientos de los hombres de la camorra que patrullaban las calles como si les pertenecieran. «Ten cuidado con lo que miras», advirtió Amina en voz baja mientras le servía su té. «Esos hombres no son de los que perdonan la curiosidad». «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», preguntó McCall. Amina se encogió de hombros. «Siempre han estado, de una forma u otra, pero en los últimos años se han vuelto más atrevidos, más exigentes». Bajó la voz aún más. La semana pasada, el sobrino de Marco, el panadero, fue golpeado por negarse a pagar más protección. Solo tiene 16 años. McCall asintió, absorbiendo la información. ¿Y la policía? Amina esbozó una sonrisa triste. ¿Qué pueden hacer? Son pocos y estos hombres tienen conexiones hasta Rome. Gio hace lo que puede, pero... Dejó la frase sin terminar, su resignación más elocuente que cualquier explicación. Durante los días siguientes, McCall amplió su rutina. Visitaba diferentes partes del pueblo, entablaba conversaciones casuales con los lugareños, siempre escuchando, siempre observando. Poco a poco, fue construyendo un mapa mental de la operación: quién daba las órdenes, quién las ejecutaba, dónde guardaban el dinero extorsionado. Una noche, mientras regresaba a su alojamiento, escuchó gritos provenientes de un callejón cercano. Sin pensarlo dos veces, se desvió hacia el sonido. En la penumbra, dos de los hombres que había visto con los trajes caros acorralaban a un joven contra la pared. Reconoció al muchacho como el ayudante de la panadería. «Te lo advertimos, Marco», gruñó uno de los matones. «Tu tío debe entender que no hay excepciones. O paga lo que debe, o tú pagas con otra cosa». El joven temblaba, pero mantenía la barbilla alta. «Mi tío apenas puede alimentar a su familia con lo que le dejan. Es un hombre mayor, por favor». El segundo matón sacó una navaja. «Tal vez un recordatorio permanente ayude a refrescar la memoria de tu tío». McCall evaluó la situación en segundos. Podía intervenir, pero eso revelaría su presencia y potencialmente pondría en peligro su posición de observador. Por otro lado, no podía permitir que lastimaran al muchacho. «Disculpen», dijo, avanzando hacia ellos con pasos firmes pero relajados. «Creo que me he perdido. ¿Podrían indicarme el camino hacia la pieza San Salvatori?» Los hombres se volvieron, sorprendidos por la interrupción. Sus ojos evaluaron a McCall, viendo solo a un turista de mediana edad, posiblemente confundido por el vino. «Vete de aquí, americano», espetó uno de ellos. «Esto no es asunto tuyo». McCall sonrió, una expresión que no alcanzó sus ojos. «Verán, el problema es que ya hice la misma pregunta 3 veces y sigo dando vueltas. Mi esposa me está esperando y francamente está comenzando a enfadarse». Los matones intercambiaron miradas de irritación. «Pieza San Salvatori está en esa dirección», dijo uno, señalando vagamente. «Ahora lárgate». McCall asintió agradecido, pero no se movió. También me preguntaba, ¿es costumbre local amenazar a los jóvenes en callejones oscuros? Porque de donde vengo, eso se considera de muy mala educación. El ambiente cambió instantáneamente. El matón con la navaja dio un paso hacia él. ¿No has entendido? Esto no es asunto tuyo. Ahí es donde te equivocas, respondió McCall, su voz transformándose en algo más duro, más frío. Desde el momento en que decidiste sacar esa navaja, se convirtió en mi asunto. Lo que siguió ocurrió con tal velocidad y precisión que el joven Marco apenas pudo procesarlo. En menos de 20 segundos, los dos matones yacían en el suelo, uno con la muñeca rota y el otro inconsciente. La navaja había desaparecido, ahora firmemente en la mano de McCall. ¿Estás bien?, preguntó al joven, que lo miraba con una mezcla de terror y asombro.
ese sí. Gracias, señor, balbuceó Marco. Pero, ¿quién es usted? McCall le devolvió una mirada penetrante. Solo alguien que pasaba por aquí. Ahora será mejor que vuelvas a casa. Y no menciones esto a nadie, ¿entendido? Para todos los efectos, estos hombres tuvieron un desafortunado accidente entre ellos. El joven asintió vigorosamente y se escabulló. McCall miró a los hombres caídos. Sabía que acababa de cruzar una línea. A partir de este momento ya no podría mantener su perfil bajo. La camorra no dejaría pasar esta afrenta. Mientras caminaba de regreso a su alojamiento, McCall sentía una familiar mezcla de adrenalina y resignación. El descanso había terminado. La guerra estaba a punto de comenzar. Segunda parte, Sombras en el Paraíso. La noticia del accidente de los dos matones se extendió por Atrani como un incendio forestal, aunque nadie mencionaba abiertamente lo sucedido. Los lugareños intercambiaban miradas cómplices, algunos con esperanza recién encontrada, otros con temor por las represalias que seguramente vendrían. McCall mantuvo su rutina, consciente de que ahora era observado. Notaba los ojos que lo seguían desde las ventanas, los hombres que casualmente aparecían donde quiera que él iba. La camorra estaba evaluando la situación, intentando determinar si el incidente había sido una coincidencia o una declaración de guerra. 3 días después del encuentro en el callejón, mientras McCall disfrutaba de su té matutino, Gio se sentó frente a él sin invitación. El joven policía tenía ojeras y su habitual exuberancia había sido reemplazada por una expresión sombría. «Buenos días, Gio», saludó McCall como si no notara el cambio. «¿Cómo está María?» Preocupada, respondió secamente Gio. «Como todos en el pueblo». McCall tomó un sorbo de su té, esperando. Sabía que el joven no había venido para una charla casual. 2 hombres fueron encontrados gravemente heridos hace unos días, continuó Gio, manteniendo la voz baja. Trabajan para personas peligrosas. Una pena, comentó McCall. Espero que se recuperen. Uno tiene la muñeca tan destrozada que nunca volverá a usar esa mano correctamente, dijo Gio, estudiando la reacción de McCall. El otro sufrió una conmoción cerebral severa. Ambos juran que fue un turista americano quien los atacó. Un hombre mayor, dijeron. Aparentemente inofensivo hasta que no lo fue. Sus miradas se encontraron, la del joven policía llena de preguntas no formuladas. Suena a que tal vez no deberían andar amenazando a jóvenes en callejones oscuros, respondió McCall, sin confirmar ni negar nada. Gio se inclinó hacia adelante. Roberto, o quien seas realmente, no sé qué estás haciendo aquí y quizás no quiero saberlo, pero te advierto, has provocado a personas muy peligrosas. La familia Camorra no perdona y tienen aliados en todas partes. ¿Incluso en la policía?, preguntó McCall, manteniendo un tono conversacional. Gio palideció ligeramente, especialmente en la policía. No todos son como yo. Algunos han decidido que es más fácil mirar hacia otro lado. ¿Y tú, Gio? ¿Qué has decidido? El joven policía guardó silencio un momento, el conflicto visible en sus ojos. Tengo una esposa embarazada, Roberto. Quiero un mundo mejor para mi hijo, pero también quiero estar vivo para verlo crecer. McCall asintió comprensivamente. Nadie debería tener que elegir entre hacer lo correcto y proteger a su familia. Y sin embargo, aquí estamos, respondió Gio con amargura. Luego, bajando aún más la voz, han enviado a alguien, un especialista de Nápoles. Llegará mañana. ¿Para ocuparse de mí? Para ocuparse de cualquiera que interfiera con sus negocios, corrigió Gio. Ten cuidado, Roberto. Este no es un lugar para héroes. Con eso, el joven policía se levantó y se marchó, dejando a McCall sumido en sus pensamientos. La conversación confirmaba lo que ya sospechaba, la respuesta de la camorra estaba en camino. Esa tarde, McCall decidió ampliar su radio de acción. Alquiló un pequeño coche y condujo hasta el pueblo vecino de Amalfi, más grande y turístico que Atrani. Allí, mezclándose entre los visitantes, observó las mismas dinámicas, hombres bien vestidos, recogiendo contribuciones de los comerciantes locales, la misma atmósfera de resignación y miedo. En una tienda de artículos electrónicos, compró un teléfono móvil prepago y varios otros dispositivos. El vendedor, un hombre nervioso de unos 40 años, lo atendió con eficiencia pero sin hacer preguntas innecesarias. ¿Americano?, preguntó finalmente mientras empaquetaba la compra. Sí, respondió McCall. ¿Se nota tanto?
El hombre sonrió débilmente. Los americanos siempre quieren lo mejor y lo más nuevo. Es bueno para el negocio. McCall le devolvió la sonrisa. Y dígame, ¿su negocio va bien? La pregunta aparentemente inocente provocó un cambio sutil en la expresión del vendedor. Va como debe ir, respondió con cautela. Los tiempos son difíciles para todos, incluso con todos los turistas. El hombre miró brevemente hacia la puerta, asegurándose de que estaban solos. Los turistas vienen y van, otros permanecen todo el año exigiendo su parte. McCall asintió, comprendiendo. ¿Y la policía? Una risa amarga fue la respuesta. ¿Qué policía? ¿La que está demasiado asustada para hacer algo o la que está en la nómina? Debe ser difícil construir un negocio en esas condiciones. El vendedor se encogió de hombros. Es la vida que conocemos. Mi padre pagaba a los mismos hombres y su padre antes que él. Algunos lugares nunca cambian, señor americano. McCall recogió su compra. Todo cambia eventualmente. A veces solo necesita un empujón en la dirección correcta. De regreso en Atrani, mientras el sol se ponía sobre el mar, McCall preparó su habitación. Cerró las cortinas, dispuso sus nuevas adquisiciones sobre la mesa y comenzó a trabajar metódicamente. Con los dispositivos electrónicos construyó pequeños mecanismos de vigilancia y defensa. Luego limpió y preparó una pistola que había mantenido oculta desde su llegada, una precaución que ahora agradecía. Cuando terminó, se sentó en la silla junto a la ventana, observando las luces del pueblo a través de una rendija en las cortinas. En su mente repasaba lo que sabía, la estructura de la operación local de la camorra, los nombres y rostros que había memorizado, las rutinas que había observado. Mañana llegaría el especialista de Nápoles, lo que significaba que el tiempo para la observación pasiva había terminado. Un suave golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. Con movimientos silenciosos, ocultó la pistola bajo un periódico y se acercó a la puerta. ¿Quién es signo de interrogación? Preguntó. Soy Emma, respondió una voz femenina. Emma Collins. ¿Podemos hablar? McCall frunció el ceño. No conocía a ninguna Emma Collins y ciertamente no esperaba visitas. Con precaución, abrió ligeramente la puerta, manteniendo una mano cerca de su arma oculta. Frente a él había una mujer rubia de unos 30 años, vestida con ropa casual de turista. Sus ojos azules lo evaluaron con una intensidad que desmentía su apariencia relajada. Robert McCall, dijo ella, no como una pregunta sino como una confirmación. Necesito hablar con usted, en privado. McCall estudió su rostro. Había algo familiar en ella, aunque estaba seguro de no haberla visto antes en el pueblo. Creo que me confunde con alguien más, respondió. Mi nombre es Roberto. La mujer sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos. Por favor, señor McCall. Ambos sabemos quién es usted, y si le sirve de algo, no estoy aquí por lo que pasó en el callejón. McCall consideró sus opciones. La mujer no parecía una amenaza inmediata, pero había algo en su postura, en la forma en que mantenía las manos visibles, que gritaba entrenamiento. ¿Quién es usted realmente? Preguntó. Sia, respondió ella sin rodeos. Y creo que tenemos un interés común en los hombres que han estado extorsionando a este pueblo. Después de un momento de consideración, McCall abrió más la puerta y le indicó que entrara. Cerró con llave detrás de ella. Si eres de la agencia, muéstrame una identificación, exigió. Emma sacó una credencial que McCall examinó cuidadosamente. Parecía auténtica. ¿Qué quiere la CIA con una operación de extorsión local? Preguntó, devolviéndole la identificación. No es tan local como parece, respondió Emma, observando los dispositivos electrónicos en la mesa sin comentarlos. La camorra de esta región ha expandido sus operaciones. Ya no se limitan a la extorsión y el contrabando tradicional. Ahora están profundamente involucrados en el tráfico de drogas internacional y han establecido conexiones con organizaciones terroristas. McCall observaba atentamente, buscando signos de engaño. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Francamente, nada. Usted es una variable inesperada, señor McCall. Llevamos meses construyendo un caso contra estos hombres, infiltrándonos en su operación. Y luego aparece usted y altera todo el tablero en una noche. Los dos hombres del callejón estaban a punto de desfigurar a un muchacho, respondió McCall sin disculparse. No podía permitirlo. Emma suspiró. No estoy aquí para juzgarlo. De hecho, su intervención podría ser útil siempre que coordinemos nuestros esfuerzos.
¿Qué propones exactamente? Mañana llega Vincent Maretti, el segundo al mando de la familia Camorra que controla esta región. Viene personalmente porque los incidentes recientes han llamado la atención de los jefes en Nápoles. Es nuestra oportunidad de conectar a los líderes con las operaciones locales. McCall reflexionó sobre esta información. ¿Y qué papel esperas que juegue yo en todo esto? Ninguno, idealmente, respondió Emma con franqueza. Me gustaría que se mantuviera al margen mientras completamos nuestra operación. Una sonrisa irónica se dibujó en el rostro de McCall. ¿Has venido hasta aquí solo para pedirme que no interfiera? He venido a advertirle. Estos no son simples matones locals, señor McCall. Son parte de una organización con conexiones internacionales y recursos casi ilimitados. Si continúa provocándolos, no solo pondrá en peligro nuestra operación, sino también a todos los habitantes de este pueblo. McCall estudió en silencio por un momento. ¿Cuánto tiempo llevas en la CIA, Emma? La pregunta pareció sorprenderla. 7 años. ¿Por qué? Lo suficiente para creer en el sistema, pero no tanto como para ver cómo falla a las personas que se supone debe proteger, respondió McCall. Tu operación puede desmantelar eventualmente a esta rama de la Camorra, y eso es importante. Pero mientras tanto, ¿cuántos jóvenes como Marcos serán lastimados? ¿Cuántos comerciantes perderán sus negocios? ¿Cuántos policías como Gio tendrán que elegir entre su integridad y la seguridad de sus familias? Emma mantuvo su mirada firme. Entiendo su frustración, pero no es frustración, la interrumpió McCall. Es realidad. Tú juegas el juego largo, yo me ocupo del aquí y ahora. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Finalmente, Emma habló, al menos dígame qué planea hacer. McCall consideró la pregunta. Podía mentir, despacharla con vaguedades, pero algo en la intensidad de su mirada le decía que realmente le importaba el resultado. Voy a hacer lo que siempre hago, respondió finalmente. Equilibrar la balanza. Tercera parte, la llegada del especialista. La mañana siguiente amaneció con una neblina que envolvía a Trani, difuminando los límites entre el mar y el cielo. Para los lugareños era simplemente un fenómeno meteorológico común en esa época del año. Para McCall parecía un presagio. Desde su posición estratégica en una mesa exterior del café de Amina, observaba la entrada principal del pueblo. Según la información proporcionada por Emma Collins, Vincent Maretti llegaría alrededor del mediodía. La agente de la CIA había partido la noche anterior, no sin antes intentar una vez más convencerlo de mantenerse al margen. McCall le había deseado suerte en su operación, sin prometer nada. Amina le sirvió su té habitual, pero hoy su expresión era diferente. El miedo se había instalado en sus ojos, un miedo que McCall había visto demasiadas veces. ¿Qué sucede, Amina?, preguntó suavemente. La mujer miró nerviosamente a su alrededor antes de inclinarse para hablar en voz baja. Han venido temprano, preguntando por ti. Querían saber cuánto tiempo llevas aquí, qué haces, con quién hablas. ¿Quiénes eran? Hombres de traje, respondió ella. Nunca los había visto antes. No son de los habituales. McCall asintió comprensivamente. ¿Qué les dijiste? La verdad que eres un turista americano que viene cada mañana a tomar té. Sus manos temblaban ligeramente. Roberto, deberías irte. Este no es tu problema. McCall cubrió una de sus manos con la suya, un gesto reconfortante. ¿Recuerdas lo que me dijiste el primer día que vine aquí? Me dijiste que este pueblo era especial, que una vez que lo conocías se convertía en parte de ti. Amina asintió con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Bueno, tenías razón, continuó McCall. Este lugar ahora es parte de mí y yo protejo lo que es mío. Antes de que Amina pudiera responder, un convoy de 3 vehículos negros de alta gama entró en la plaza principal. El pueblo pareció contener la respiración colectivamente. Las madres llamaron a sus hijos, los ancianos que jugaban dominó recogieron sus fichas, los comerciantes bajaron la mirada. Del segundo vehículo descendió un hombre de unos 50 años, vestido impecablemente con un traje hecho a medida. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado hacia atrás y sus movimientos transmitían una confianza que rayaba en la arrogancia. A su alrededor, un séquito de guardaespaldas formó un perímetro protector. Vincent Maretti, murmuró McCall para sí mismo. El hombre recorrió la plaza con la mirada, como un rey inspeccionando su reino.
Varios comerciantes se acercaron nerviosamente, algunos ofreciendo pequeños tributos, una botella de vino local, una cesta de frutas frescas. Maretti los aceptaba con gestos magnánimos como si les estuviera haciendo un favor al recibir sus ofrendas. McCall observaba cada detalle, cuántos hombres componían la seguridad de Maretti, cómo se posicionaban, quiénes portaban armas visibles y quiénes probablemente las llevaban ocultas. Contó al menos 8 guardaespaldas, todos con la mirada alerta y las manos nunca lejos de sus chaquetas. Maretti se detuvo frente a la panadería de Marco, el joven que McCall había salvado días atrás. Con un gesto autoritario, indicó al panadero mayor que saliera. El hombre, tembloroso, emergió secándose las manos enharinadas en su delantal. La conversación fue breve y unilateral. Maretti hablaba, el panadero asentía. Finalmente, el hombre mayor entró nuevamente a su tienda y salió con un sobre que entregó a Maretti. Este lo abrió, contó el contenido y, aparentemente satisfecho, lo guardó en su chaqueta. El ritual se repitió en varios establecimientos. Nadie se resistía, nadie cuestionaba. La resignación era tan espesa como la niebla que comenzaba a disiparse bajo el sol ascendente. Cuando el grupo se acercó al café de Amina, McCall permaneció sentado, aparentemente absorto en la lectura de un periódico. Podía sentir la tensión de Amina, que se había retirado al interior del local. «Ah, un americano», comentó Maretti en inglés, deteniéndose frente a su mesa. «¿Disfrutando de nuestro hermoso pueblo?» McCall bajó el periódico lentamente y miró al hombre con una expresión neutral. «Muchísimo. Es un lugar encantador». Maretti sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos. «Me alegra oírlo. El turismo es vital para nuestra economía local». Hizo un gesto hacia el café. «¿La dueña?» «Dentro, supongo», respondió McCall. Uno de los guardaespaldas entró al café. Momentos después, Amina salió, visiblemente nerviosa, pero intentando mantener la compostura. «Señor Maretti», saludó ella con una inclinación de cabeza. «Es un honor tenerlo en mi humilde establecimiento». «Amina, querida», respondió Maretti con falsa calidez, «tu café sigue siendo el mejor de la costa. ¿Cómo va el negocio?» «No puedo quejarme, señor». «Excelente, excelente». Maretti hizo una pausa teatral. «Aunque he oído que has tenido algunos invitados interesantes últimamente». Los ojos de Amina se desviaron involuntariamente hacia McCall antes de volver a Maretti. «Solo turistas, señor, como siempre». Maretti seguía sonriendo, pero algo en su postura cambió, volviéndose más amenazante. «¿Y este caballero? ¿Es un cliente habitual?» «Viene por las mañanas», respondió ella con voz temblorosa. «¿Por el té?» «¿Té?» Maretti se volvió hacia McCall con renovado interés. «Los americanos normalmente prefieren el café. Eres una rareza, amigo mío». McCall se encogió de hombros. «Me gusta ser impredecible». Algo en su tono hizo que Maretti lo mirara más detenidamente. Por un instante, la máscara de cortesía se deslizó, revelando la calculadora frialdad debajo. «¿Y qué te trae a nuestro pequeño rincón del mundo? ¿Negocios? ¿Placer?» «Un poco de ambos», respondió McCall. «Principalmente buscaba un lugar tranquilo para reflexionar». «¿Y lo has encontrado?» «Hasta hace poco». Los dos hombres se estudiaron mutuamente, cada uno reconociendo en el otro algo familiar, la capacidad para la violencia cuidadosamente contenida bajo una fachada de civilidad. Maretti fue el primero en romper el contacto visual. Se volvió hacia Amina. «El sobre, por favor». Con manos temblorosas, Amina extrajo un sobre de su bolsillo y se lo entregó. Maretti lo abrió, frunció el ceño y miró a la mujer. «Esto es menos que el mes pasado». «Los tiempos son difíciles, señor Maretti», respondió ella, la voz apenas audible. «Ha habido menos turistas». «Los tiempos son difíciles para todos», la interrumpió Maretti, su tono ahora afilado como una navaja. «Sin embargo, mis gastos no disminuyen. Mi protección no se vuelve menos valiosa solo porque tus ingresos fluctúen». McCall observaba la escena, inmóvil pero alerta. Uno de los guardaespaldas había cambiado sutilmente de posición, colocándose ligeramente detrás de Amina. «Por supuesto, señor Maretti», se apresuró a decir ella. «Entiendo. Tendré el resto para mañana, lo prometo». Maretti sonrió nuevamente, pero sus ojos permanecieron fríos. «No, querida Amina. Lo tendrás ahora». El guardaespaldas detrás de Amina dio un paso adelante, su intención clara. La mujer palideció. «Disculpen», intervino McCall, su voz tranquila pero firme. «Creo que puedo ayudar a resolver este malentendido.
Todos los ojos se volvieron hacia él. Los guardaespaldas tensaron sus posturas, manos moviéndose imperceptiblemente hacia sus armas ocultas. ¿Y cómo propones hacer eso?, preguntó Maretti, más curioso que irritado por la interrupción. McCall extrajo su billetera y contó varios billetes de alta denominación. Permítame saldar la deuda de la señora. He disfrutado tanto de su hospitalidad que me gustaría devolverle el favor. Maretti lo estudió, genuinamente sorprendido. Un gesto noble, americano. Pero me temo que esto es un asunto privado entre Amina y yo. Insisto, respondió McCall, extendiendo el dinero. Algo en su mirada hizo que Maretti reconsiderara. Con un gesto elegante, indicó a uno de sus hombres que tomara el dinero. Tu generosidad es admirable, dijo Maretti, aunque inusual. ¿Puedo preguntar tu nombre? Roberto, respondió McCall. ¿Solo Roberto? Por ahora. Una sonrisa genuina, aunque depredadora, se dibujó en el rostro de Maretti. Interesante, muy interesante. Se volvió hacia Amina. Parece que has encontrado un protector, querida. Espero que sea uno duradero. Con eso, Maretti hizo un gesto a sus hombres y continuaron su recorrido por el pueblo. Amina se desplomó en una silla, visiblemente aliviada pero aún temblorosa. No deberías haber hecho eso, susurró. Ahora te ha notado. Ese era el plan, respondió McCall, sus ojos siguiendo al grupo mientras se alejaba. ¿Plan? ¿Qué plan? Roberto, ese hombre es peligroso. McCall le dirigió una mirada tranquilizadora. Confía en mí, Amina. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Pero mientras observaba a Maretti y su séquito desaparecer en las estrechas calles de Atrani, McCall era consciente de que acababa de iniciar un juego mortal. Se había puesto deliberadamente en el radar de uno de los hombres más peligrosos de la región y las consecuencias serían inevitables. Esa noche, mientras preparaba su equipo en la habitación, escuchó un suave golpe en la puerta. Con precaución, se acercó, arma en mano. ¿Quién es signo de interrogación?, preguntó. Gio, respondió la voz familiar del joven policía. Necesito hablar contigo. McCall abrió la puerta. Gio entró rápidamente, su rostro marcado por la preocupación. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?, espetó sin preámbulos. ¿Tienes idea de quién es Vincent Maretti? Tengo una idea bastante clara, respondió McCall con calma. No, no la tienes, insistió Gio. No es solo un matón de la camorra, es un monstruo. Ha ordenado la muerte de docenas de personas, incluidos policías y jueces. Y ahora te has puesto directamente en su camino. McCall observó al joven, notando los signos de estrés, las pupilas dilatadas, la respiración acelerada, las manos inquietas. ¿Qué te han ordenado hacer, Gio? La pregunta pareció golpear al joven físicamente. ¿Qué? No estás aquí solo para advertirme, explicó McCall. Te han enviado por otro motivo. Gio se derrumbó en una silla, pasándose las manos por el rostro. Quieren información sobre ti. Todo lo que sepas. ¿Quién eres realmente? ¿Qué haces aquí? ¿Si tienes conexiones con la policía o alguna agencia? ¿Y qué piensas decirles? El joven policía levantó la mirada, el conflicto visible en sus ojos. No lo sé. María está embarazada de 7 meses. Me han dejado muy claro lo que pasará si no coopero. McCall asintió comprensivamente. Entiendo tu posición, Gio, y te diré exactamente lo que debes hacer. ¿Qué? Diles la verdad, respondió McCall. Diles que soy un americano que ha estado haciendo preguntas. Diles que parece que tengo entrenamiento militar o policial. Diles que sospecho que estoy trabajando solo. Gio lo miró confundido. ¿Por qué me dirías eso? Porque es lo suficientemente cercano a la verdad como para ser creíble y lo suficientemente vago como para no poner en peligro a nadie más, explicó McCall. Y porque no quiero que tú o tu familia sufran por mi causa. El joven estudió su rostro buscando signos de engaño. ¿Quién eres realmente, Roberto? McCall sostuvo su mirada. Alguien que ha visto demasiada injusticia para seguir mirando hacia otro lado. Gio asintió lentamente. Lo que sea que estés planeando, ten cuidado. Maretti no está solo. Hay rumores de que tiene conexiones con el gobierno, con servicios de inteligencia incluso. Lo tendré en cuenta, respondió McCall. Luego, cambiando de tema, ¿dónde se hospeda? En la Villa Paradiso, en Ravello, respondió Gio. Es prácticamente una fortaleza cuando él está allí. McCall memorizó la información. Gracias, Gio. Ahora ve con tu esposa. Manténla a salvo. Después de que el joven policía se marchara,
McCall se acercó a la ventana. La noche había caído completamente sobre Atrani, las luces del pueblo brillaban como estrellas caídas sobre la costa. En algún lugar entre esas luces estaban las personas que había llegado a apreciar a Mina con su calidez maternal, Marco y su tío luchando por mantener su panadería. Gio tratando de hacer lo correcto en un mundo de grises. McCall sabía que no podía protegerlos a todos indefinidamente. La única solución permanente era cortar el mal de raíz, y para eso necesitaba llegar a Vincent Maretti. Cuarta parte, el lobo solitario, el amanecer, encontró a McCall en un mirador natural sobre Ravello, observando la Villa Paradiso a través de unos prismáticos de alta potencia. La propiedad era tan impresionante como Gio había sugerido. Una mansión mediterránea rodeada de exuberantes jardines con vistas panorámicas al mar. Y, tal como esperaba, la seguridad era formidable. Desde su posición, McCall contó al menos 6 guardias patrullando el perímetro exterior, todos armados y con comunicadores. Las cámaras de seguridad cubrían cada ángulo y un sistema de alarma de última generación protegía todas las entradas. La villa era, efectivamente, una fortaleza. Mientras estudiaba la propiedad, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido, reunión. Amalfi, Catedral. 1 hora. La firma digital indicaba que venía de Emma Collins. McCall guardó sus prismáticos y descendió por el sendero hacia donde había dejado el coche alquilado. 40 minutos después, estaba sentado en un banco dentro de la Catedral de Amalfi, aparentemente absorto en la contemplación de los antiguos mosaicos. Emma se sentó a su lado sin ceremonias. Vestía como una turista, con pantalones cortos, una blusa ligera y un sombrero de ala ancha, pero McCall notó el ligero bulto en su costado que delataba un arma oculta. «Buenos días, señor McCall», saludó ella en voz baja. «Veo que decidió ignorar mi consejo». «Buenos días, agente Collins», respondió él. «Nunca fui muy bueno siguiendo consejos». Emma suspiró. Su pequeño espectáculo de ayer ha complicado considerablemente nuestra operación. Maretti ahora está en alerta máxima, lo cual significa que está nervioso, señaló McCall. Y la gente nerviosa comete errores, o se vuelve más peligrosa, contrarrestó ella. Anoche ordenó un barrido completo de todas sus propiedades y vehículos buscando dispositivos de escucha. Perdimos 3 transmisores que nos había costado meses colocar. McCall asintió, absorbiendo la información. ¿Qué más has descubierto? Emma lo miró con recelo. ¿Por qué debería compartir información de la CIA con usted? Porque tenemos el mismo objetivo, respondió McCall simplemente. Y porque sospecho que tu operación está encontrando más obstáculos de los que esperabas. La agente guardó silencio por un momento, evaluando sus opciones. Finalmente habló. Maretti no es solo un jefe local de la camorra. Es el enlace principal entre la organización y varios grupos terroristas en el Medio Oriente. Utilizan las rutas de contrabando tradicionales de la mafia para mover armas, drogas y personas. ¿Y la CIA está interesada en esta conexión? Entre otras cosas, respondió ella con cautela. También hay evidencia de que está facilitando el lavado de dinero para ciertos individuos de interés internacional. McCall procesó esta información. ¿Cuál es tu plan? Documentar sus actividades, identificar sus contactos y construir un caso lo suficientemente sólido para que las autoridades italianas no puedan ignorarlo, explicó Emma. Pero necesitamos tiempo. Mientras tanto, la gente de Atrani sigue sufriendo, señaló McCall. Emma lo miró con intensidad. ¿Y qué propone usted? ¿Enfrentarse solo a toda la organización de Maretti? Incluso con su historial, eso sería suicida. McCall mantuvo su expresión neutra. No necesito enfrentarme a toda la organización. Solo necesito llegar a Maretti. Es prácticamente imposible, respondió ella. La Villa Paradiso es una de las propiedades mejor protegidas de la costa, y él rara vez sale sin al menos 6 guardaespaldas. Todo el mundo tiene una rutina, comentó McCall, y toda rutina tiene vulnerabilidades. Emma lo estudió por un largo momento. ¿Realmente va a hacer esto, verdad? Sin importar lo que yo diga. Tú juegas según las reglas, Emma, respondió McCall. Yo no tengo esa limitación. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Finalmente, Emma extrajo discretamente una pequeña unidad USB de su bolsillo. Horarios, rutinas, planos de la villa, explicó en voz baja. Si va a hacer esto, al menos hágalo con información correcta. McCall tomó la unidad, sorprendido por el gesto.
¿Por qué me ayudas? Emma se levantó ajustándose el sombrero. Porque he visto los expedientes de las víctimas de Maretti, y porque a veces el sistema que juré defender trabaja demasiado lento. Antes de marcharse, añadió, si logra llegar a él, asegúrese de que no pueda rastrearse hasta nosotros. La agencia negaría cualquier conexión. Siempre lo hacen, respondió McCall. Esa tarde, en su habitación de Atrani, McCall revisó meticulosamente la información proporcionada por Emma. Los planos de la Villa Paradiso revelaban detalles que no había podido observar desde el exterior. La ubicación exacta de las cámaras de seguridad, los puntos ciegos, los protocolos de los guardias. Pero lo más valioso era la rutina de Maretti. Según los datos, cada miércoles visitaba una sauna privada en un exclusivo spa de Positano. Era el único momento en que reducía significativamente su seguridad, llevando solo a 2 guardaespaldas que esperaban fuera mientras él disfrutaba de su sesión. Mañana era miércoles. McCall comenzó a prepararse metódicamente. Limpió y verificó su arma, preparó varios dispositivos de su propia fabricación y estudió los planos del spa hasta memorizarlos. Cuando terminó, se sentó en la ventana observando el pueblo que se había convertido inesperadamente en su hogar temporal. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Con precaución, se acercó. ¿Quién es signo de interrogación? Soy Amina, respondió la voz familiar de la dueña del café. ¿Puedo pasar? McCall abrió la puerta. Amina entró rápidamente, visiblemente nerviosa. No deberías estar aquí, dijo él, cerrando la puerta. Es peligroso que te vean visitándome. Lo sé, respondió ella, pero tenía que advertirte. Están preguntando por ti en todo el pueblo. No son solo los hombres de Maretti, también hay otros. ¿Qué clase de otros? Preguntó McCall, su instinto alertándose. No lo sé con certeza. Extranjeros, pero no turistas. Hicieron muchas preguntas, mostraron tu fotografía. Amina hizo una pausa, dudando. Roberto, o quien seas realmente, debes irte. Este no es tu problema. McCall la miró con calidez. Ya hablamos de esto, Amina. Me quedaré. Ella negó con la cabeza, frustrada. No entiendes. Estos hombres, la camorra, llevan generaciones aquí. Son como una enfermedad crónica. Aprendemos a vivir con ella porque no hay otra opción. Siempre hay otra opción, respondió McCall firmemente. Amina lo estudió como si lo viera realmente por primera vez. ¿Quién eres? ¿Por qué arriesgas tu vida por gente que apenas conoces? McCall consideró la pregunta. ¿Cómo explicar lo que ni él mismo comprendía completamente? ¿Cómo describir esa necesidad imperiosa de equilibrar la balanza, de hacer justicia a quienes el sistema había fallado? Digamos que estoy intentando saldar una deuda, respondió finalmente. Amina pareció entender que no obtendría una respuesta más clara. Ten cuidado, por favor. Este pueblo ya ha visto demasiado sufrimiento. Después de que Amina se marchara, McCall reflexionó sobre su advertencia. Los otros que preguntaban por él podrían ser agentes de la CIA trabajando con Emma, pero también podrían ser otra cosa. En su experiencia, cuando múltiples grupos mostraban interés en el mismo objetivo, la situación se volvía exponencialmente más peligrosa. Pero no podía detenerse ahora. Mañana tendría su oportunidad con Maretti y no podía desperdiciarla. La mañana siguiente amaneció clara y brillante, sin rastro de la neblina de días anteriores. McCall salió temprano de Atrani, evitando sus rutas habituales y manteniéndose alerta ante posibles seguidores. Condujo el coche alquilado hacia Positano, una ciudad costera aún más pintoresca que Atrani, famosa por sus casas coloridas que parecían apiñarse en las laderas que descendían hacia el mar. El exclusivo spa que Maretti frecuentaba estaba ubicado en la parte alta de la ciudad, ofreciendo vistas espectaculares y la máxima privacidad a su selecta clientela. McCall estacionó a cierta distancia y se acercó a pie, vestido como un turista adinerado, pantalones de lino, camisa de diseñador, gafas de sol de marca. Su arma estaba oculta bajo una ligera chaqueta deportiva y llevaba una pequeña bolsa que contenía los dispositivos que había preparado. El spa, llamado Serenit, ocupaba una antigua villa reconvertida.
Su entrada principal daba a una calle tranquila, mientras que la parte trasera se abría a jardines privados con vistas al mar. Según los datos de Emma, Maretti siempre llegaba puntualmente a las 11, utilizaba la sauna privada durante exactamente 45 minutos y luego disfrutaba de un masaje antes de marcharse. McCall se posicionó en un café con terraza al otro lado de la calle, pidió un espresso y esperó, aparentando ser simplemente otro turista, disfrutando de la mañana italiana. A las 10:55, un Range Rover negro de cristales tintados se detuvo frente al spa. Dos guardaespaldas descendieron primero, escaneando el área con miradas profesionales antes de que Maretti emergiera del vehículo. El hombre parecía relajado, vestido con ropa deportiva de lujo y conversando animadamente por teléfono. Los guardaespaldas lo escoltaron hasta la entrada, donde fueron recibidos por el personal del spa con deferencia. McCall observó cómo entraban, notando que, tal como indicaba la información de Emma, los guardaespaldas no acompañaron a Maretti al interior del establecimiento, sino que se quedaron en la recepción. Era hora de moverse. McCall pagó su espresso y se dirigió hacia la parte trasera del spa, accediendo a través de un callejón lateral. Los jardines estaban tranquilos a esa hora, con solo unos pocos clientes disfrutando del sol en tumbonas estratégicamente dispuestas. Con la confianza de quien pertenece al lugar, McCall entró por una puerta de servicio que, según los planos, conducía directamente al área de zonas y piscinas. Dentro, el ambiente era sereno, luces tenues, música ambiental suave, el aroma de aceites esenciales flotando en el aire. Usando una tarjeta electrónica falsificada basada en los códigos proporcionados por Emma, accedió al área restringida donde se encontraba la sauna privada de Maretti. Un cartel discreto indicaba reservado. McCall se detuvo un momento, evaluando la situación. Según los planos, no había cámaras dentro de la sauna por razones de privacidad, pero sí en el pasillo exterior. Tendría que moverse rápido. Extrajo de su bolsa un pequeño dispositivo electrónico y lo colocó estratégicamente cerca del panel de control de la sauna. Luego, se ocultó en un cuarto de mantenimiento adyacente y esperó. A las 11:10 exactamente, escuchó pasos aproximándose. Por la rendija de la puerta, vio a Maretti entrar solo en la sala de la sauna. Un asistente del spa lo acompañaba, llevando toallas y una jarra de agua con hielo y limón. ¿Necesitará algo más, señor Maretti?, preguntó el asistente. No, gracias, Paolo, respondió Maretti. Solo asegúrate de que nadie me moleste durante los próximos 45 minutos. Por supuesto, señor. Una vez que el asistente se marchó, Maretti entró en la sauna. McCall esperó 5 minutos, calculando que sería suficiente para que el calor comenzara a hacer efecto. Luego, activó remotamente el dispositivo que había colocado. El panel de control de la sauna emitió un leve destello y segundos después, la temperatura comenzó a aumentar rápidamente, superando los niveles de seguridad. Simultáneamente, el dispositivo emitió una señal que bloqueó temporalmente la puerta. McCall salió de su escondite y se acercó a la sauna. A través del cristal empañado podía ver a Maretti, que comenzaba a moverse incómodamente, evidentemente percibiendo el aumento anormal de temperatura. Cuando Maretti intentó abrir la puerta y descubrió que estaba bloqueada, el pánico comenzó a manifestarse en su rostro. McCall esperó unos segundos más, calculando cuidadosamente el tiempo. Finalmente, activó otro comando en su dispositivo. La puerta se desbloqueó y McCall la abrió rápidamente, entrando en la sauna mientras extraía su arma. Maretti, sudoroso y desorientado por el calor extremo, apenas tuvo tiempo de registrar lo que sucedía antes de encontrarse con el cañón de la pistola apuntando directamente a su frente. Ni un sonido, advirtió McCall, su voz baja pero perfectamente audible en el espacio confinado. ¿O será el último que hagas? Maretti, a pesar de su condición, mantuvo la compostura. Sus ojos, inicialmente sorprendidos, se estrecharon con un cálculo frío. El americano del café reconoció: debería haber sabido que eras más que un simple turista. Siéntate, ordenó McCall, indicando el banco de madera. Maretti obedeció lentamente. ¿Sabes quién soy? ¿Lo que sucederá si me haces daño? Vincent Maretti, respondió McCall, segundo al mando de la familia Camorra que controla desde Nápoles hasta Salerno, especializado en extorsión, tráfico de drogas y, más recientemente, en facilitar el movimiento de armas para grupos terroristas en el Medio Oriente. La sorpresa cruzó brevemente el rostro de Maretti antes de que recuperara su máscara de control. Impresionante.
¿CIA? ¿FBI? ¿O tal vez Interpol? Ninguno de los anteriores, respondió McCall. Digamos que soy un ciudadano preocupado. Una sonrisa irónica se dibujó en el rostro de Maretti. ¿Un vigilante solitario? ¡Qué anticuado! A veces lo antiguo funciona mejor, replicó McCall. Luego, directo al punto, vas a dejar a Trani, tú y tus hombres, para siempre. Maretti soltó una carcajada breve, genuinamente divertido a pesar de la situación. ¿Eso es todo? ¿Has arriesgado tu vida para pedirme que abandone un pequeño pueblo insignificante? No es una petición, clarificó McCall. Es una advertencia. La diversión abandonó el rostro de Maretti, reemplazada por una fría evaluación. ¿Y qué te hace pensar que puedes amenazarme? Mis hombres están a metros de distancia. Un grito y estarás muerto antes de poder apretar ese gatillo. Tal vez, concedió McCall, pero tú morirías primero. Y ambos sabemos que los hombres como tú valoran su propia vida por encima de todo. Un silencio tenso se instaló entre ellos. El calor de la sauna, aunque ya normalizado, hacía que el sudor corriera por ambos rostros. ¿Por qué? Preguntó finalmente Maretti. ¿Por qué arriesgar tanto por un puñado de campesinos y pescadores que ni siquiera conoces? La pregunta parecía genuina, como si realmente no pudiera comprender la motivación de McCall. Porque alguien tiene que hacerlo, respondió McCall simplemente. Maretti lo estudió por un largo momento. Eres un hombre interesante, americano. En otras circunstancias, podría haberte ofrecido un trabajo. No estoy buscando empleo. Evidentemente, Maretti se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué garantía tengo de que, si accedo a tu demanda, no volverás por más? Mi palabra, respondió McCall. Deja a Trani en paz y nuestros caminos nunca volverán a cruzarse. ¿Tu palabra? Maretti soltó otra breve risa. En mi negocio, las palabras valen poco. En mi experiencia, contrarrestó McCall, las palabras de un hombre que está dispuesto a morir por ellas valen mucho. Algo en su tono, en la absoluta certeza de su mirada, pareció impactar a Maretti. Por primera vez, el mafioso parecía genuinamente inquieto. Supongamos que accedo, dijo finalmente. ¿Qué impide que alguien más tome mi lugar? La camorra no abandonará un territorio lucrativo solo porque yo lo diga. Ese es tu problema para resolver, respondió McCall. Pero te sugiero que lo resuelvas, porque si vuelvo a ver a cualquiera de tus hombres en Atrani, nuestra próxima conversación será mucho más breve. Un silencio tenso llenó la sauna mientras Maretti consideraba sus opciones. Finalmente, asintió lentamente. Atrani, dijo como probando el nombre, un pequeño pueblo en una costa llena de ellos. Supongo que podemos prescindir de uno. Decisión inteligente, comentó McCall. Pero debes entender algo, americano, continuó Maretti, su voz endureciéndose. Si esto es algún tipo de trampa, si hay cámaras o micrófonos grabando esta conversación para incriminarme. No hay nada de eso, lo interrumpió McCall. Como dije, esto es entre tú y yo. Maretti lo estudió un momento más, como si intentara descifrar un acertijo particularmente complejo. ¿48 horas? McCall asintió. 48 horas para retirar a tus hombres y asegurarte de que nadie tome su lugar. Hecho, dijo Maretti. ¿Ahora puedo terminar mi sesión de sauna en paz? McCall retrocedió hacia la puerta, manteniendo el arma apuntada. Disfrútala. Podría ser la última que tengas en mucho tiempo. Con eso, salió rápidamente, cerró la puerta y se alejó por el pasillo, mezclándose con los otros clientes del spa antes de salir por la puerta trasera hacia los jardines. Mientras se alejaba del establecimiento, McCall era consciente de que acababa de iniciar una cuenta regresiva. 48 horas para determinar si Maretti cumpliría su palabra o si la situación escalaría a un conflicto abierto. De cualquier manera, no había vuelta atrás. Quinta parte, la tormenta se avecina, las 24 horas siguientes transcurrieron en una extraña calma. McCall mantuvo su rutina en Atrani, visitando el café de Amina por la mañana, paseando por el mercado, observando. La presencia de los hombres de Maretti parecía haberse reducido pero no desaparecido por completo. Un par de vigilantes permanecían en las entradas del pueblo observando pero sin interactuar con los lugareños. Los habitantes de Atrani parecían percibir el cambio sutil en la atmósfera. Había menos tensión en sus rostros, menos miradas nerviosas sobre los hombros. Algunos incluso se atrevían a hablar en voz más alta, a reír más libremente. Algo está pasando, comentó Amina mientras servía el té matutino a McCall. Los hombres de traje. Hay menos. McCall asintió sin hacer explicaciones. Es un buen día para Atrani.
Amina lo estudió con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Qué has hecho, Roberto? A veces, una conversación sincera puede resolver muchos problemas, respondió él enigmáticamente. La mujer no pareció convencida, pero tampoco presionó más. Ten cuidado. Las serpientes son más peligrosas cuando están acorraladas. Esa tarde, mientras McCall regresaba a su alojamiento, notó un coche desconocido estacionado cerca. Su instinto se activó inmediatamente. Con cautela, cambió su ruta, tomando un callejón alternativo que lo llevaba por detrás del edificio. Desde una posición oculta, observó su alojamiento. 2 hombres esperaban cerca de la entrada, aparentemente casuales, pero con la postura tensa de profesionales en alerta. No eran los habituales matones de la camorra, estos tenían un aire diferente, más disciplinado. McCall evaluó sus opciones. Podía evitarlos completamente, buscar otro lugar para pasar la noche. Pero eso significaría perder el acceso a su equipo y, más importante, perdería la iniciativa. Decidió enfrentar la situación directamente. Con pasos seguros, emergió del callejón y se dirigió hacia la entrada principal. Los hombres lo vieron inmediatamente, intercambiaron una mirada breve y se separaron ligeramente, uno bloqueando la entrada, el otro moviéndose hacia un costado. Señor McCall, llamó uno de ellos en inglés. Nos gustaría hablar con usted. McCall se detuvo a una distancia prudente. ¿Y quiénes serían ustedes? El hombre sonrió levemente. Digamos que compartimos intereses comunes, particularmente en relación a cierto hombre de negocios italiano. No recuerdo haber mencionado ningún interés en hombres de negocios, respondió McCall manteniendo un tono casual mientras evaluaba la situación táctica. Por favor, el hombre hizo un gesto hacia la puerta. Sería mejor continuar esta conversación en privado. McCall consideró sus opciones. Los hombres no parecían abiertamente hostiles, pero claramente no aceptarían una negativa. Asintió lentamente y se dirigió hacia la entrada. El primer hombre se apartó para dejarlo pasar, mientras el segundo lo seguía a una distancia respetuosa pero alerta. Una vez en su habitación, McCall encontró a Emma Collins sentada cómodamente en una silla junto a la ventana. Señor McCall, saludó ella con una sonrisa tensa. Gracias por acompañarnos. No parecía tener muchas opciones, respondió él, evaluando la habitación. Todo parecía estar exactamente como lo había dejado, excepto por la presencia de la gente. Sus amigos podrían esperar afuera, sugirió, refiriéndose a los 2 hombres que permanecían cerca de la puerta. Emma hizo un gesto y los hombres salieron, cerrando la puerta tras ellos. Agentes de campo, explicó ella, un poco sobreprotectores, pero eficientes. ¿A qué debo el honor de esta visita?, preguntó McCall manteniéndose de pie. Emma lo estudió por un momento antes de hablar. Tuviste una reunión interesante ayer, en un spa de Positano. McCall mantuvo su expresión neutral. Veo que sigues de cerca los movimientos de Maretti. ¿Y los tuyos?, añadió ella. ¿Qué pasó exactamente en esa sauna, señor McCall? Una conversación privada. Emma suspiró, claramente frustrada por su reticencia. Cualquiera que sea el acuerdo al que hayas llegado con él, ha causado un terremoto en la organización. Maretti ha llamado a una reunión de emergencia con todos sus lugartenientes para esta noche. Esto captó la atención de McCall. ¿Dónde? En su villa de Ravello, respondió Emma. Aparentemente están reestructurando sus territorios. Y adivina qué pueblo parece haber desaparecido repentinamente de su mapa de operaciones. McCall asintió, satisfecho. Parecía que Maretti estaba cumpliendo su parte del trato, al menos en lo concerniente a Atrani. Eso debería alegrar a tu agencia, comentó. Un pueblo menos bajo el control de la camorra. No es tan simple, replicó Emma. Esta reunión es una oportunidad única. Todos los principales lugartenientes de Maretti en un solo lugar discutiendo abiertamente sus operaciones. Si pudiéramos obtener grabaciones. Así que eso es lo que quieres, concluyó McCall. Que yo plante dispositivos de escucha en la reunión. Emma lo miró directamente. Tienes habilidades que mis agentes no poseen. Y has demostrado que puedes acercarte a Maretti sin levantar sospechas. Creí que tu operación era de largo plazo, comentó McCall. Recopilar pruebas meticulosamente, construir un caso sólido. Los planes cambian, respondió ella. Esta es una oportunidad que no podemos desperdiciar. McCall la estudió, notando la tensión en sus hombros, la intensidad casi febril en su mirada.
Hay algo más, ¿verdad? Algo que no me estás diciendo. Emma mantuvo el contacto visual por un momento antes de desviar la mirada. Hemos recibido informes de que Maretti está planeando algo grande. Un envío de armas significativo a cierto grupo terrorista en el Medio Oriente. Si esa transacción se completa, mucha gente morirá, completó McCall. Exactamente. Un silencio tenso se instaló entre ellos mientras McCall consideraba la situación. Su acuerdo con Maretti se limitaba a Trani. No había prometido no interferir con sus otras operaciones. ¿Cuándo es la reunión? Esta noche, respondió Emma. A las 10. McCall asintió lentamente. Necesitaré equipo y planos actualizados de la villa. Lo tenemos todo preparado, dijo Emma, visiblemente aliviada. Mis hombres te proporcionarán lo necesario. Mientras discutían los detalles técnicos de la operación, McCall no podía evitar sentir que estaba siendo arrastrado a algo más grande y peligroso de lo que inicialmente había planeado. Su objetivo había sido simple: liberar a Trani de la opresión de la Camorra. Ahora estaba a punto de involucrarse en una operación de inteligencia internacional. Pero si lo que Emma decía era cierto, el riesgo valía la pena. Las vidas que podrían salvarse justificaban el peligro. Una cosa más, dijo McCall mientras terminaban de revisar el plan. Después de esta noche, nuestros caminos se separan. Completaré esta misión, pero luego me retiro del caso. Emma asintió. Entendido. Una última pregunta, si me permites la curiosidad, ¿qué le dijiste exactamente a Maretti para convencerlo de abandonar a Trani? McCall la miró directamente. Le dije la verdad, que su vida valía más que un pequeño pueblo en la costa. La noche descendió sobre la costa amalfitana como un manto de terciopelo negro salpicado de estrellas. Desde su posición en las colinas sobre Ravello, McCall observaba la Villa Paradiso, ahora iluminada para la reunión. Vehículos de lujo llegaban a intervalos regulares, descargando hombres en trajes caros que eran escoltados al interior por guardias armados. Emma y su equipo habían establecido un puesto de observación a cierta distancia, monitoreando la situación a través de equipos de vigilancia de alta tecnología. McCall, sin embargo, operaría solo. Era la única forma en que podía trabajar eficientemente. Vestido completamente de negro, con un equipo ligero pero esencial, esperó a que todos los invitados hubieran llegado antes de iniciar su aproximación. El plan era simple pero arriesgado: infiltrarse en la villa a través de un punto ciego en el sistema de seguridad que Emma había identificado, colocar dispositivos de escucha en la sala de reuniones y salir sin ser detectado. Control la sombra, la voz de Emma sonó en el pequeño auricular que McCall llevaba. Todos los objetivos están dentro. Luz verde para proceder. Recibido, respondió McCall escuetamente. Con movimientos fluidos y silenciosos, descendió por la ladera, evitando las cámaras de seguridad y los sensores de movimiento, según el mapa proporcionado por Emma. La villa estaba rodeada por un muro de 3 metros, pero en el lado este, donde la propiedad limitaba con un acantilado, la seguridad era menos estricta. Utilizando técnicas de escalada que había perfeccionado años atrás, McCall superó el muro en un punto específico donde un árbol proporcionaba cobertura contra las cámaras. Una vez dentro del perímetro, se movió rápidamente entre las sombras de los exuberantes jardines. La villa en sí era una mezcla de arquitectura mediterránea tradicional y lujo moderno. Paredes de piedra clara, techos de tejas rojas, amplios ventanales con vistas al mar. McCall identificó la sala de reuniones por la concentración de guardias en sus alrededores. Control la sombra, la voz de Emma volvió a sonar. La reunión está en curso. La sala objetivo está en el ala este, primer piso. Visual confirmado, respondió McCall, procediendo a punto de entrada. Según los planos, había una entrada de servicio cerca de las cocinas que ofrecía el acceso más discreto. McCall se dirigió hacia allí, manteniéndose en las sombras y evitando los patrones de patrulla de los guardias. Al llegar a la puerta, utilizó un pequeño dispositivo electrónico para neutralizar la alarma y desbloquear la cerradura. Una vez dentro, se encontró en un pasillo de servicio débilmente iluminado. «Estoy dentro», informó en voz baja, dirigiéndome al objetivo.
Moviéndose con la precisión de un fantasma, McCall avanzó por los pasillos, evitando al personal de servicio y a los guardias ocasionales. La opulencia de la villa era evidente incluso en las áreas de servicio, mármol italiano en los suelos, obras de arte originales en las paredes, muebles antiguos que probablemente costaban más que lo que la mayoría de las personas ganaban en un año. Al acercarse a la sala de reuniones, la seguridad se intensificó. 2 guardias armados custodiaban la puerta principal, mientras que cámaras de seguridad cubrían los pasillos adyacentes. McCall se detuvo en un nicho oscuro, evaluando la situación. Según Emma, había una sala contigua a la de reuniones que se utilizaba para almacenar equipos audiovisuales. Si podía acceder a ella, podría colocar los dispositivos de escucha en los conductos de ventilación compartidos. Con extrema cautela, se dirigió hacia esa sala utilizando un plano mental del edificio para navegar sin ser visto. Al llegar, encontró la puerta cerrada pero sin vigilancia. Usando nuevamente su dispositivo electrónico, la desbloqueó y entró silenciosamente. La habitación estaba oscura y llena de equipos técnicos, pantallas, proyectores, sistemas de sonido. A través de la pared podía escuchar voces amortiguadas provenientes de la sala de reuniones. «Estoy en posición», informó a Emma, procediendo a instalar dispositivos. Con movimientos precisos, McCall localizó el conducto de ventilación que conectaba ambas salas. Utilizando herramientas especializadas, abrió silenciosamente la rejilla y colocó 3 pequeños dispositivos de escucha en puntos estratégicos del conducto. «Dispositivos instalados», comunicó. Iniciando prueba de transmisión. Activó los dispositivos uno por uno, asegurándose de que transmitieran correctamente a los receptores que Emma y su equipo monitoreaban. «Controla sombra», respondió Emma después de un momento. «Recepción clara en los 3 dispositivos. Buen trabajo». McCall estaba a punto de cerrar la rejilla del conducto cuando una frase captó su atención. «El americano podría ser un problema si descubre lo del juez Rossi». La voz pertenecía a Maretti. McCall se detuvo, escuchando atentamente. «¿Estás seguro de que no es de la CIA?», preguntó otra voz. «La coincidencia es demasiado grande». «Lo investigamos a fondo», respondió Maretti. «Robert McCall, ex agente de la DIA, ahora trabaja por su cuenta. Un vigilante con un historial impresionante. Ha causado problemas a organizaciones mucho más grandes que la nuestra». McCall frunció el ceño. ¿Cómo habían obtenido esa información? Había sido extremadamente cuidadoso con su identidad desde hacía años. ¿Y confías en su palabra?, continuó la segunda voz. ¿Realmente crees que se conformará con Atrani? No, respondió Maretti con franqueza. Por eso hemos acelerado el plan para el juez Rossi. Si el americano descubre que planeamos eliminar al único juez que ha intentado procesarnos, seguramente intervendrá. McCall sintió una oleada de ira. Maretti había cumplido su palabra respecto a Atrani, pero solo estaba redesplegando sus recursos para un objetivo aún más siniestro. ¿Cuándo será?, preguntó alguien más. «Mañana por la mañana», respondió Maretti. «El juez desayuna cada día en el mismo café de Salerno. Nuestro hombre ya está en posición». McCall había escuchado suficiente. Cerró silenciosamente la rejilla y se preparó para salir. «Controla sombra», la voz de Emma sonó urgente en su auricular. «¿Has escuchado eso?». «Afirmativo», respondió McCall. «Planean asesinar a un juez mañana». «El juez Antonio Rossi», precisó Emma. «Ha estado construyendo un caso contra la camorra durante años. Si lo eliminan». «No lo harán», interrumpió McCall. «Me ocuparé de ello». «Esa no es la misión», objetó Emma. «Tu trabajo era instalar los dispositivos, nada más. Nosotros nos encargaremos de proteger al juez». «¿Cómo? ¿Alertando a la policía local? ¿La misma que está infiltrada por la camorra?». McCall ya estaba planeando su próximo movimiento. «No hay tiempo para burocracia, Emma. El juez morirá mientras tus superiores deciden cómo proceder». Un silencio tenso llenó la comunicación antes de que Emma respondiera. «Tienes razón. Pero no puedes hacerlo solo». «Es la única forma», respondió McCall, dirigiéndose ya hacia la salida. «Envíame toda la información que tengas sobre el juez Rossi y su rutina. Me ocuparé del resto». Mientras se deslizaba nuevamente por los pasillos de la villa, evitando guardias y cámaras, McCall sabía que acababa de cambiar el juego. Ya no se trataba solo de Atrani o de una operación de inteligencia. Ahora era una carrera contra el tiempo para salvar la vida de un hombre que se había atrevido a enfrentarse a la camorra. La noche estaba lejos de terminar.
Sexta parte, el juez y el vigilante. El amanecer encontró a McCall en Salerno, una ciudad portuaria más grande y moderna que las pintorescas localidades turísticas de la costa amalfitana. Sentado en una mesa exterior del Caf Verdi, ubicado en una concurrida plaza cerca del Palacio de Justicia, observaba con atención cada movimiento a su alrededor. Según la información proporcionada por Emma, el juez Antonio Rossi, de 62 años, mantenía una rutina invariable cada mañana a las 7:30. Desayunaba solo en este café antes de dirigirse caminando a su despacho en el Palacio de Justicia a las 8:15. Era un hombre de hábitos y esos hábitos lo habían convertido en un objetivo fácil. McCall había llegado una hora antes, familiarizándose con el entorno, identificando rutas de escape, posibles puntos de emboscada y, lo más importante, localizando al potencial asesino. No había sido difícil. Un hombre solitario en una motocicleta estacionada al otro lado de la plaza, aparentemente leyendo el periódico pero constantemente comprobando la hora. Su chaqueta de cuero era ligeramente más abultada de lo que debería ser, indicando un arma oculta. Sus ojos, experimentados y alerta, escaneaban regularmente el área con la precisión de un profesional. McCall había visto suficientes asesinos a sueldo para reconocer uno. El objetivo se aproxima, anunció la voz de Emma en su auricular. A pesar de sus objeciones iniciales, la agente había decidido proporcionar apoyo remoto a la operación. McCall vio al juez Rossi caminando hacia el café. Era un hombre de estatura media, cabello gris perfectamente peinado y un traje impecable. Caminaba con la postura erguida de alguien acostumbrado a ser respetado, pero había algo en su expresión, una mezcla de determinación y resignación que revelaba el peso de su posición. El sospechoso está en movimiento, continuó Emma. Motocicleta, chaqueta negra, casco oscuro. McCall ya lo había visto. El asesino había arrancado su moto y se dirigía lentamente hacia la plaza, timing su aproximación para interceptar al juez justo cuando éste llegara al café. Era ahora o nunca. McCall se levantó casualmente, dejó dinero sobre la mesa y comenzó a caminar como si se marchara. Pero en lugar de alejarse, giró abruptamente y se dirigió directamente hacia el juez Rossi. Giudice Rossi, llamó en italiano, acelerando el paso. El juez se detuvo, sorprendido por ser abordado tan temprano. ¿Sí? McCall se acercó, notando por el rabillo del ojo que la motocicleta aceleraba ligeramente. Perdone la intrusión, pero necesito hablar con usted urgentemente sobre el caso Maretti. La mención del nombre captó inmediatamente la atención del juez. ¿Quién es usted? Alguien que quiere mantenerlo con vida, respondió McCall, tomando suavemente pero con firmeza el brazo del juez y guiándolo hacia la entrada de un edificio cercano. Por favor, venga conmigo ahora. La urgencia en su voz debió comunicar la seriedad de la situación porque el juez permitió ser conducido sin protestar. La motocicleta aceleró bruscamente, el asesino comprendiendo que su objetivo estaba siendo alejado. McCall empujó al juez a través de la puerta del edificio justo cuando el motociclista pasaba a toda velocidad, una mano moviéndose bajo su chaqueta. ¡Al suelo!, gritó McCall, empujando al juez detrás de una columna de mármol en el vestíbulo del edificio. Segundos después, el cristal de la puerta estalló cuando dos disparos impactaron donde habían estado parados. ¡Dios mío!, exclamó el juez, el rostro pálido por la conmoción. ¿Qué está pasando? La camorra ha ordenado su muerte, explicó McCall rápidamente, extrayendo su propia arma. Ese hombre es un asesino a sueldo enviado por Vincent Maretti. Los ojos del juez se agrandaron con comprensión y temor. Sabía que eventualmente lo intentarían, pero no esperaba. No hay tiempo para explicaciones, lo interrumpió McCall. Necesitamos movernos. ¿Hay una salida trasera? El juez asintió, recuperando algo de compostura. Por aquí. Este edificio conecta con el siguiente a través del sótano. McCall escuchó el sonido de la motocicleta detenerse, seguido por pasos rápidos. Vamos, ahora. Guió al juez hacia las escaleras que conducían al sótano mientras sacaba su teléfono para contactar a Emma. Tengo al juez, informó. Estamos bajo fuego. El asesino no se está siguiendo. ¿Entendido?, respondió Emma. Estamos enviando apoyo, pero tardará al menos 10 minutos en llegar. Demasiado tiempo, respondió McCall. Necesitamos un vehículo y una ruta segura fuera de la ciudad. Hay un coche esperando a 3 bloques al este, enviarlo, indicó Emma. Las llaves están en la rueda delantera izquierda.
McCall y el juez avanzaron rápidamente por el oscuro sótano, iluminado apenas por luces de emergencia. El lugar olía a humedad y abandono. ¿Quién es usted realmente?, preguntó el juez mientras se movían. No es policía, eso es evidente. Digamos que soy alguien que comparte su interés en ver a Maretti responder por sus crímenes, respondió McCall. Llegaron a una puerta oxidada que, según el juez, conducía al edificio contiguo. Mientras la abrían, escucharon pasos descendiendo por las escaleras que acababan de utilizar. Se está acercando, murmuró McCall. Siga adelante, yo lo retendré, pero ahora, insistió McCall, empujando al juez a través de la puerta. Tomando posición detrás de una columna de hormigón, McCall esperó. Los pasos se acercaban cautamente, el asesino claramente consciente de que podría estar caminando hacia una emboscada. McCall controló su respiración, enfocándose. Había hecho esto cientos de veces, el momento de calma antes de la violencia, el instante de claridad perfecta cuando todo lo demás desaparecía excepto el objetivo inmediato. Una sombra apareció en la entrada del sótano. McCall esperó, inmóvil. El asesino avanzó lentamente, arma en mano, escaneando metódicamente el espacio oscuro. Era bueno, profesional, cada movimiento calculado. Pero McCall era mejor. Cuando el hombre pasó junto a su posición, McCall emergió como un fantasma, golpeando primero la muñeca que sostenía el arma con precisión devastadora. El asesino soltó un grito ahogado de dolor mientras la pistola caía al suelo. Sin perder un segundo, McCall lanzó una serie de golpes precisos, uno al plexo solar que dejó al hombre sin aire, seguido de un impacto en la garganta que lo dejó jadeando y finalmente, un golpe contundente en la sien que lo envió al suelo, inconsciente. McCall recogió el arma caída y se dirigió rápidamente hacia donde había enviado al juez. Lo encontró esperando nerviosamente junto a la puerta. ¿Está?, comenzó el juez. Inconsciente, respondió McCall, pero no por mucho tiempo. Necesitamos movernos. Guió al juez a través del segundo edificio hacia una salida lateral que, según sus cálculos, debería conducirlos en la dirección del vehículo mencionado por Emma. Al salir a la calle, se mezclaron con los transeúntes madrugadores, trabajadores dirigiéndose a sus empleos, dueños de tiendas abriendo sus negocios. Nadie prestó especial atención a los dos hombres que caminaban con propósito pero sin correr. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó el juez en voz baja. A un lugar seguro, respondió McCall. Pero primero necesito que me diga exactamente qué tiene contra Maretti que lo ha convertido en un objetivo tan importante. El juez lo miró de reojo. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? Acabo de salvar su vida, señaló McCall. Pero si necesita más garantías, estoy trabajando con agentes americanos que están construyendo un caso internacional contra la red de Maretti. Sus conexiones con grupos terroristas han captado la atención de ciertas agencias. Esta información pareció tranquilizar al juez. Tengo pruebas, dijo finalmente. Documentos, grabaciones, testimonios de testigos protegidos. Suficiente para vincular directamente a Maretti con 5 asesinatos, múltiples operaciones de tráfico de drogas y, lo más importante, corrupción a nivel gubernamental. ¿Nombres de oficiales corruptos? El juez asintió. Policías, funcionarios de aduanas, incluso un par de políticos de alto nivel. Es por eso que el caso es tan sensible y peligroso. Llegaron a Viar-Ome y localizaron el vehículo, un sedán negro sin marcas distintivas. Tal como había dicho Emma, las llaves estaban escondidas en la rueda delantera izquierda. Entre, indicó McCall, abriendo la puerta del pasajero para el juez antes de rodear el vehículo y tomar el asiento del conductor. Mientras arrancaba el motor, Emma habló nuevamente a través del auricular. ¿Estado? Tenemos el vehículo, respondió McCall. El asesino está neutralizado temporalmente. ¿Cuál es la ruta segura? Dirígete al norte, fuera de la ciudad, instruyó Emma. Tenemos una casa segura preparada en las colinas. Te enviaré las coordenadas. McCall condujo hábilmente a través del tráfico matutino de Salerno, atento a cualquier señal de persecución. El juez Rossi permanecía en silencio, procesando evidentemente los eventos de la última media hora. ¿Esas pruebas que mencionó?, preguntó finalmente McCall. ¿Dónde están? En un lugar seguro, respondió el juez. Una caja de seguridad cuya ubicación solo yo conozco. Necesitaremos acceder a ellas, dijo McCall. Cuanto antes las pongamos en manos seguras, mejor. El juez lo miró con renovada sospecha. Primero necesito saber exactamente quién es usted y para quién trabaja.
McCall consideró su respuesta. La confianza del juez sería crucial para lo que vendría después. Mi nombre es Robert McCall, dijo finalmente, ex agente de la DEA, ahora independiente. Y en cuanto a para quién trabajo, hizo una pausa. En este momento trabajo para la justicia. El juez Rossi lo estudió por un largo momento antes de hablar. He oído historias, rumores en los círculos de inteligencia internacional. Un americano que aparece cuando las personas necesitan ayuda, cuando el sistema les ha fallado. Una sonrisa tenue se dibujó en su rostro cansado. El igualize lo llaman algunos. McCall no confirmó ni negó nada, manteniendo sus ojos en la carretera mientras salían de la ciudad hacia las colinas circundantes. Si realmente es quien creo, continuó el juez, entonces tal vez el destino ha intervenido hoy. Porque lo que tengo no solo puede destruir a Maretti, sino potencialmente desmantelar una red internacional de corrupción y crimen.